Miguel, nos sumergimos en la oscuridad de las cubiertas inferiores. Las cubiertas inferiores de la fragata Voluntad de Sandruso nunca conocieron el silencio absoluto. La oscuridad aquí siempre olía a sudor rancio, aceite de maquinaria pasado y el tabaco barato y acre que los trabajadores masticaban durante días enteros. En la 7ª semana de tránsito disforme, este buque repugnante y pesado parecía la única isla de estabilidad. Para el marinero de cubierta de rango inferior, su propio nombre hacía tiempo que se había borrado de la memoria, reemplazado sin piedad por un número de serie toscamente tatuado en su clavícula. Solo quedaba su función: 16 horas por turno, sostener un pesado cortador de plasma cubierto de hollín incrustado, revisar las eternas fugas en las uniones de los cables de energía en una sección donde los techos bajos presionaban los hombros, obligándolo a caminar encorvado. Una rutina inalterada durante generaciones, impresa en callos y quemaduras químicas. Pero hoy, el ritmo habitual y denso de las entrañas de la nave sufrió un fallo imperceptible y letal. Comenzó con el frío. No esa corriente de aire utilitaria y mordaz que normalmente provenía de los sistemas de recirculación obstruidos, sino una helada sepulcral que calaba hasta la médula ósea. La temperatura se desplomó en unos pocos latidos del corazón. La humedad del aire viciado se cristalizó instantáneamente, depositándose en los mamparos oxidados en una capa de escarcha de un grosor antinatural. La costra de hielo no olía al ozono habitual. Exudaba un hedor dulzón y repugnante a carne pudriéndose bajo el sol abierto, mezclado con el aroma sofocante de lirios marchitos. El técnico exhaló convulsivamente. El vapor escapó de su boca entreabierta en una densa nube blanca y se congeló en el espacio, sin disiparse. Las gotas de condensación oxidada, desprendidas de las vigas del techo, quedaron suspendidas en ingravidez, reuniéndose lentamente en esferas perfectas, flotantes y blasfemamente lisas. A bordo de una nave imperial, el canto del campo Geller siempre sirve como telón de fondo. Un zumbido eléctrico monótono, tensado al límite, parecido al grito continuo y lleno de agonía de un coro de servidores de 1000 voces. Ese sonido protegía la cordura. Ese ruido opresivo representaba la frágil frontera entre la vida y la condenación eterna. Pero ahora, en la impecable sinfonía de salvación, se entrelazó una nota ajena y falsa. Un chirrido. El chirrido acompasado de garras titánicas desgarrando el revestimiento exterior de la nave. Afuera, donde no existía nada más que el vacío mortal y el hirviente y ruinoso éter. El sonido aumentaba con cada segundo, vibrando directamente en los nervios dentales, haciendo sangrar las encías. Alguien, o algo infinitamente colosal, estaba tanteando una brecha microscópica, del grosor de un átomo, en el escudo de energía, exigiendo cariñosamente que se le dejara entrar. Un pánico animal apretó su garganta como un tornillo de hielo. El trabajador se aferró a la superficie estriada de la tubería principal hasta que le crujieron las articulaciones, tratando desesperadamente de mantenerse en pie, mientras la gravedad local se volvía completamente loca, convirtiendo el suelo en una pared escarpada. El metal bajo sus palmas encallecidas de repente se volvió cálido, luego húmedo y nauseabundamente maleable. Su mirada se deslizó hacia abajo y su mente se quebró con un crujido, negándose a aceptar lo imposible. Los guantes protectores de material sintético grueso se habían disuelto sin dejar rastro, exponiendo la carne sucia. Pero esta carne ya no obedecía a las leyes de la biología. La piel hervía rápidamente en ampollas carmesíes, derritiéndose y fusionándose con el metal vivo y palpitante de la tubería. Las falanges de los dedos se alargaban de forma catastróficamente rápida, perdiendo sus articulaciones y uñas, encarnándose en el mamparo como una biomasa gris cubierta de mucosidad espesa. No había dolor, solo un sentimiento de comunión profunda y paralizante con el hierro podrido de la fragata. Un alarido desesperado se atascó en su laringe.
convirtiéndose en un estertor húmedo y burbujeante. De sus pulmones destrozados ya ascendía incesantemente un líquido oscuro y aceitoso, con sabor a óxido. La oscuridad a su alrededor comenzó a espesarse rápidamente, adquiriendo tonos violetas imposibles que cortaban la retina. Las sombras de las personas se separaron de sus botas y se deslizaron por las paredes como siluetas independientes que se retorcían como depredadores. La luz de los lúmenes parpadeó por última vez, y de los conductos de ventilación fluyó una risa infantil, silenciosa y polifónica. El Sanctum Navis abrumaba con su lujo, pero era el lujo de un sarcófago hábilmente decorado. La espaciosa sala abovedada en la cúspide misma de la fragata imperial, Voluntad de Sandruso, se asemejaba más a la cripta de una deidad olvidada que a la cubierta de navegación de una nave de guerra. Las paredes, cubiertas con pesados cortinajes de terciopelo negro que absorbían el sonido, devoraban ávidamente cualquier susurro, creando la ilusión de un aislamiento absoluto y muerto del resto de la nave. El aire aquí siempre parecía espeso, aceitoso y casi tangible, debido al incienso que humeaba continuamente, el aroma empalagosamente dulce del incienso terrano, y la mirra amarga intentaba desesperadamente enmascarar el verdadero olor de este lugar. El hedor acre y estéril de los antisépticos médicos, el ozono rancio y la carne transformándose lentamente. Lady Sulpicia Marinius estaba sentada, inmóvil, en el centro de la sala. El trono del navegante, un mecanismo voluminoso e intimidante de latón deslustrado y miles de cables entrelazados, le enfriaba la espalda a través de las capas de brocado del color de la sangre coagulada. La aristócrata tenía apenas 20 años terranos estándar, pero su genética ya había comenzado su danza destructiva e ineludible. Su cuerpo se había convertido en un campo de batalla entre los restos de la naturaleza humana y las exigencias implacables del Immaterium. Sus dedos delgados y antinaturalmente estirados, enfundados en guantes de seda, apretaban los reposabrazos hasta que los nudillos se volvieron blancos. Bajo el alto cuello de encaje que ocultaba su garganta con seguridad, pulsaban dolorosamente unas hendiduras branquiales rudimentarias, reaccionando instintivamente a los cambios de presión y absorbiendo ávidamente el aire sobresaturado de aromas. El rostro de la novator se ocultaba tras un velo de malla de nanocarbono y una pesada máscara respiradora de oro. Solo la piel alabastrina y translúcida de su frente descubierta delataba la colosal tensión interna. Bajo ella se hinchaba una red de venas púrpuras que convergían hacia el centro. Allí, bajo una venda ajustada, cubierta de guardas hexagramáticas protectoras, picaba y pulsaba insoportablemente el tercer ojo. Un órgano creado exclusivamente para contemplar el caos primordial. La glándula de infodatos, lágrima, atornillada sin piedad en las profundidades de su hueso occipital, emitió un leve clic metálico. El fuego químico y helado del inyector Claridad fluyó despiadadamente directo hacia el tronco encefálico. Sulpicia aspiró aire con un siseo entre los dientes apretados. El potente cóctel narcótico de estimulantes sintéticos y fuertes sedantes amortiguó al instante la migraña eterna y enloquecedora. El dolor agudo retrocedió, dejando tras de sí solo un vacío frío y resonante y una concentración absoluta. A 3 pasos del trono se alzaba una montaña inmóvil de metal retorcido y carne muerta. El servidor guardaespaldas Vincentius Auxentius, un veterano lobotomizado, privado para siempre del miedo, la duda y el asco. Cerca de este golem silencioso y mutilado, la vidente del vacío se sentía casi a salvo. Su mente muerta, subordinada a los protocolos de combate, simplemente no podía comprender ni juzgar la deformidad de su noble señora. El altavoz de bronce del emisor Vox, montado en el panel masivo del trono, cobró vida con un crujido de estática brusco y ensordecedor. «Puente a Sanctum. Habla el capitán Priscus».
La voz del comandante sonaba extremadamente seca, como el susurro de un pergamino antiguo desmoronándose. A través del ruido del éter se abría paso el zumbido sutil e insistente de su ojo cibernético, cambiando continuamente de enfoque. Los motores disformes están a máxima potencia. El campo Geller es estable. Solo la esperamos a usted, Lady Marinius. Cada palabra del canoso veterano de la Armada Imperial rezumaba un desprecio glacial, contenido a duras penas. Para él, la única habitante de la aguja no era más que un mal necesario, una abominación peligrosa sin la cual la inmensa fragata se convertiría en un lisiado ciego e indefenso entre las estrellas. Los antiguos pactos exigían respeto externo, pero en las entonaciones del capitán solo se ocultaba un odio latente. Sulpicia se permitió una sonrisa breve y venenosa, bien oculta por el oro de su máscara. Los ciegos siempre odian a sus lazarillos. Es la ley del imperio. Su tripulación puede empezar a rezarle a su cadáver en el trono, capitán. La voz de la heredera de la sangre, filtrada por el vocalizador del respirador, sonó profunda, resonante y fríamente metálica. Ni una sombra de miedo. La fachada perfecta e impenetrable de arrogancia de la casa Marinius. Inicio conexión. Mantenga el vector. Sanctum cierra comunicación. Su mano, envuelta en el guante de terciopelo, se posó sobre las runas de control del trono. Dentro de la estructura del latón, los engranajes y servomotores ocultos comenzaron a moverse pesadamente. Del respaldo del asiento emergieron decenas de largas neuroagujas, abundantemente cubiertas de un gel conductor brillante, con un chasquido húmedo y repugnante. La navegante cerró los párpados, apretando la mandíbula hasta el dolor, cuando el metal frío y despiadado se clavó profundamente en los conectores de su columna vertebral. Su mente se fusionó instantáneamente con los antiguos cogitadores de la fragata. Las sensaciones físicas se expandieron multiplicadas, yendo más allá de la envoltura biológica. Ahora la aristócrata sentía cada vibración microscópica del colosal casco de varios kilómetros de la voluntad de Sandruso. Sentía la pesada pulsación de los reactores de plasma en los niveles más bajos, donde miles de esclavos sin derechos trabajaban en el hollín y la penumbra eterna. Su miedo colectivo y primitivo al salto inminente resonaba en la conciencia de la mutante, como una comezón leve e irritante en el límite mismo de la percepción. El combustible de la maquinaria del imperio temblaba ante lo desconocido. «El báculo, Vincentius», ordenó la hija de la casa Marinius con voz ronca, apenas audible. El grotesco guardaespaldas dio un pesado paso al frente. Los mecanismos hidráulicos de sus piernas resonaron sordamente sobre el suelo de mosaico que representaban mapas estelares. Su inmensa garra mecánica, cubierta de cicatrices y remaches, colocó el báculo nobilis en la mano extendida de su señora, con una delicadeza aterradora para semejante mole. El cristal psicoactivo en su pomo se encendió instantáneamente, con una luz violeta tenue y enfermiza, resonando con el poder mental que despertaba. Un escudo de energía se desplegó sobre la mente del aristócrata, como una cúpula invisible pero densa. Exteriormente todo parecía impecable, pero bajo las capas de tela, oro y letargo químico, se ocultaba un terror penetrante que paralizaba sus extremidades. El miedo a lo que aguardaba al otro lado de la realidad carcomía implacablemente su alma, recordándole el destino de la enloquecida matriarca de la casa, una biomasa informe, flotando en un caldo nutritivo. El Immaterium no era simplemente un espacio, era un depredador pensante, y conocía perfectamente su nombre. El zumbido pesado y opresivo de los generadores del campo Geller alcanzó su crescendo, convirtiéndose en un aullido insoportable que hizo vibrar los huesos del cráneo. La nave se abalanzó hacia adelante con un esfuerzo titánico, desgarrando el frágil tejido del espacio-tiempo. La realidad se estremeció en su agonía mortal,
cediendo su lugar a un océano hirviente de pura locura. El Inmaterium no tiene color ni forma en el sentido humano habitual. El Inmaterium tiene sabor, densidad e intención. Para Lady Sulpicia Marinius, cuya conciencia estaba ahora firmemente fusionada con los sensores de la fragata, el no espacio circundante se sentía como sumergirse en un océano de mercurio denso y helado. La visión física no jugaba ningún papel aquí. Bajo la apretada venda hexagramática empapada en aceites consagrados, su tercer ojo giraba febrilmente, atormentando la carne inflamada. La tela de seda no podía detener las visiones, solo actuaba como un filtro, impidiendo que la energía pura del empíreo incinerara instantáneamente el cerebro de la navegante. La migraña la embestía en oleadas pesadas y plomizas. Cada pulsación de la disformidad clavaba clavos oxidados invisibles en su nuca. La aristócrata apretó la mandíbula hasta crujir, sintiendo cómo en su lengua florecía el inconfundible y nauseabundo sabor a cobre viejo. A través de este caos hirviente y primordial, a través de los remolinos de gritos de los no nacidos y los ecos de estrellas muertas, buscaba el único punto de referencia, el Astronomicon. Los mentores de la casa Marinius enseñaban que la luz del emperador era un faro de salvación cegador y todopoderoso. Pero ahora, mirando al abismo, la vidente del vacío solo distinguía una hoguera infinitamente lejana que parpadeaba con desesperación. La mancha dorada en el tejido de la oscuridad absoluta parecía enfermiza y tenue, como una pira funeraria en la que miles de almas de psíquicos ardían a diario para proyectar una tímida sombra en las fauces de una bestia hambrienta. Y esa bestia esperaba pacientemente. 100 cubiertas más abajo, en el reino del acero superenfriado y la lógica implacable, el puente de mando de la voluntad de Sandruso vivía según sus propias leyes reglamentarias. El contraste con la penumbra embriagadora de la aguja de navegación era abrumador. Aquí olía a ozono quemado, a recaf barato y al rancio sudor del miedo. El capitán Gallicles Priscus se alzaba sobre la mesa táctica hololítica como una estatua esculpida en piedra gris. El resplandor pálido y verdoso de las pictopantallas delineaba bruscamente las profundas cicatrices de su rostro apergaminado. Los servomotores mecánicos de su ojo cibernético zumbaban irritantemente, tratando en vano de enfocar los flujos de datos escupidos por los cogitadores. Dentro de la disformidad, la matemática se convertía en herejía. Las máquinas se quedaban ciegas, emitiendo probabilidades contradictorias e imposibles. El comandante odiaba ese sentimiento de impotencia absoluta y humillante. Toda la potencia de fuego de la fragata, todo su blindaje milenario y la estricta disciplina de su tripulación dependían ahora exclusivamente del capricho de una única niña mutada, encerrada en una jaula de oro en la cima de la nave. El teniente Modestus Rulus se balanceaba indeciso sobre sus pies junto a la consola de comunicaciones. Su uniforme estaba demasiado limpio y en su mirada aún no se había instalado ese vacío frío que distinguía a los veteranos de la Armada Imperial. El joven oficial apretaba el tubo de cobre del emisor Vox con tanta fuerza que parecía su cuerda de salvamento. «Mi capitán». La voz de Rulus tembló levemente, delatando su tensión. «Han pasado 4 ciclos desde la inmersión. Según el protocolo de seguridad, debo solicitar el estado del Sanctum». Priscus giró lentamente la cabeza. El zumbido de su augmética cesó por un momento. En el único ojo vivo del comandante se leía una irritación glacial mezclada con fatalismo. «Hágalo, teniente. Averigüe si nuestra muy respetable guía se digna mantener el rumbo o si ya estamos volando directamente hacia el ojo del terror». Rulus tragó saliva convulsivamente, activando la runa de llamada. «Puente llama a Sanctum Navis. Lady Marinius, informe la situación. ¿El vector es estable?»
Un silencio pesado y resonante cayó sobre el puente, interrumpido solo por el canto del campo Geller. En la cima de la aguja, Sulpicia escuchó esa voz. No tenía el desprecio habitual de la armada, solo una esperanza tímida, casi infantil. Esa pura humanidad rasgó sus nervios con más fuerza que los espasmos del tercer ojo. La mutante dejó que el silencio se extendiera, reprimiendo el deseo irracional de responder con suavidad. «El vector no ha cambiado, teniente», escupió finalmente el altavoz de bronce con la voz fría de la vidente, distorsionada por el vocalizador. «Vigilen sus pantallas y no me distraigan». La comunicación se cortó con un chasquido agudo. Grulus bajó los ojos avergonzado, pero el capitán solo sonrió sombríamente con los labios. El salto parecía sospechosamente suave. Era como si el Inmaterium contuviera la respiración. Pero era una calma falsa y depredadora, el silencio antes de la caída de la cuchilla de la guillotina. Un instante después, la atmósfera en la nave cambió de manera imperceptible, pero ineludible. El aire de repente se volvió pesado, como si se llenara de polvo de plomo. En el puente, la temperatura bajó varios grados, cubriendo las barandillas de latón con una finísima película de escarcha. El teniente Rulus pasó la lengua por sus labios resecos y sintió el sabor de la sangre coagulada. En el Sanctum, la reacción fue mucho más violenta. Las branquias rudimentarias en el cuello de Lady Marimius se abrieron convulsivamente, intentando filtrar el éter que de repente se había espesado y vuelto asfixiante. La presión metafísica aumentó multiplicada por 1000. La disformidad dejó de ser simplemente un espacio. Fijó su atención, una atención inteligente y maligna, sobre la fragata. Sulpicia se aferró a los reposabrazos del trono, echando la cabeza hacia atrás. Bajo la venda, su ojo latía en agonía, sobrecargado por el torrente de imágenes imposibles que la inundaba. La oscuridad más allá del casco se puso en movimiento. El océano de no materia hirvió con colores insoportables y cortantes, formándose en un embudo gigantesco y en espiral que succionaba la nave hacia sus fauces. Intentó concentrarse en la luz salvadora de Terra, aferrándose mentalmente a ella como un hombre que se ahoga a los restos de un mástil. Pero el Inmaterium respondió con un estruendo sordo y burlón que vibró directamente en los huesos de la tripulación. El rayo dorado del Astronomicon vaciló, desmoronándose en chispas, y el universo detrás de la cúpula de observación se cerró como un muro impenetrable. La oscuridad que devoró la luz guía de Terra no estaba vacía. Resultó ser una masa densa y sofocante que se derrumbó sobre la mente de la navegante con la gracia de un monolito cayendo. La voluntad de Sandruso enterró su proa violentamente en un arrecife metafísico. El colosal casco de la fragata imperial gimió con cientos de miles de toneladas de metal retorcido. La vibración de las cubiertas pasó instantáneamente a ser un temblor continuo y rompehuesos, amenazando con desgarrar las costuras del revestimiento exterior. El canto de los generadores protectores se quebró en un chillido. El monótono zumbido eléctrico del campo Geller se convirtió en un aullido desgarrador, lleno de la agonía de millones de almas torturadas, estiradas en el potro de la tormenta disforme. Dentro del Sanctum Navis, las leyes de la física habitual comenzaron a ceder posiciones rápidamente. Los filtros del pesado respirador emitían chirridos roncos, incapaces de lidiar con el aire que de repente se había vuelto viscoso como la melaza. Cerca del trono, sobre una pequeña mesa incrustada con plata deslustrada, había una copa de cristal con amasec, una ofrenda de los sirvientes que la aristócrata nunca llegó a tocar. Con otra sacudida monstruosa, el recipiente se volcó, golpeando el borde de la mesa, pero el líquido rubí no se derramó sobre el suelo de mosaico. Las pesadas gotas de vino de colección quedaron suspendidas en el espacio, pulsando lentamente al compás de los latidos de un corazón moribundo. La gravedad local murió, reemplazada por una ingravidez burlona. Las esferas burdeos comenzaron una danza lenta y fascinante alrededor de los reposabrazos de latón del trono.
chocaban en silencio, se fusionaban en coágulos más grandes y volvían a separarse, hasta alinearse en el aire en un patrón perfecto, matemáticamente exacto. Una estrella del caos de 8 puntas. Una runa blasfema, cuyos contornos curvos causaban dolor físico a la retina, haciendo que los ojos lloraran sangre. El aroma del incienso purificador en la cámara de navegación se agrió rápidamente. Fue brutalmente reemplazado por un olor sofocante, asquerosamente dulce, a orquídeas pudriéndose y a sangre húmeda recién derramada. Junto con el olor llegó el sonido. El chillido del escudo de energía comenzó a fragmentarse, a descomponerse en tonalidades separadas, hasta convertirse en un susurro insinuante. «Estás tan cansada, hija mía». La voz no provenía de los altavoces de bronce del emisor Vox. Supuraba directamente desde detrás de sus globos oculares, extendiéndose por la corteza de su cerebro como miel tibia y envenenada. El Immaterium habló con su víctima en persona. En este timbre aterciopelado y de múltiples capas no había una amenaza abierta, solo la compasión insondable y perversa de un depredador primigenio hacia la presa que se debate en sus redes. Sirves a ciegos que te desprecian. Te quemas viva, soportas los pinchazos de las neuroagujas y escondes tu rostro para que los cobardes puedan cruzar mi océano. Mira en qué te han convertido. Mírate a ti misma, vidente del vacío. La heredera de la sangre se aferró convulsivamente al báculo nobilis. El cristal psicoactivo del pomo estalló en una cegadora luz violeta, intentando ahuyentar la corrupción mental, pero el empíreo solo se burló con condescendencia de aquel patético intento de resistencia. El latón pulido del trono, cubierto con una espesa capa de sudor condensado, se aclaró de repente. Las placas metálicas curvas se transformaron en un espejo perfecto. La mutante se obligó a bajar la mirada. Desde el oro deslustrado la miraba un rostro que ella solo recordaba de antiguas pictografías de su primera infancia, tomadas antes del inicio de la despiadada terapia genética de la Navis Nobilite. Ningún velo de nanocarbono, ninguna pesada máscara. La piel alabastrina había adquirido un rubor cálido y saludable. La espantosa red de venas púrpuras palpitantes había desaparecido, disolviéndose sin dejar rastro. En su frente lisa y perfecta no había carne retorcida y escamosa, solo la línea limpia e intacta del nacimiento de un cabello espeso. El tercer ojo había desaparecido como un mal sueño. Se quedó sin aliento. La chica levantó la mano lentamente, como si estuviera bajo una profunda hipnosis. El guante de terciopelo se desmoronó en polvo, revelando su mano. Una mano humana, normal y corriente. Dedos cortos y gráciles sin articulaciones extra. Las branquias de su cuello se habían cerrado sin dejar rastro, dejando paso a una suavidad impecable. «Puedo darte paz», arrulló el no nacido, envolviendo su mente con los tentáculos suaves e intangibles de la ilusión. «Puedo devolverte para siempre lo que el trono dorado te robó cruelmente. Tu humanidad, tu futuro. Simplemente baja tu escudo. Simplemente ábreme la puerta». El corazón de Lady Marinius se encogió dolorosamente. La visión era demasiado perfecta, demasiado deseada. Un sentimiento olvidado y traicionero de serenidad inundó su pecho exhausto. Por un breve e infinitamente largo momento, la aristócrata creyó en la mentira. Olvidó el gélido cosmos, olvidó al capitán Priscus que la odiaba, olvidó su deber. El reflejo en el latón cambió imperceptiblemente. Ahora, la chica hermosa y sanada no estaba sola. Las manos que apretaban los reposabrazos del trono sintieron un peso físico y real, un calor suave y vivo. Sulpicia bajó la mirada hacia su regazo. Un bebé.
Un niño perfecto y risueño, envuelto en pañales blancos, le tendía sus brazos regordetes. Tenía sus ojos, ojos grises normales, sin el espeluznante brillo de otro mundo. Era la encarnación de todo lo que se le había negado por derecho de nacimiento. Un sueño imposible de felicidad sencilla, cuidadosamente enterrado bajo capas de snobismo y crueldad impuesta. Por debajo del respirador escapó un sollozo ahogado y lastimero. Sus manos rígidas, entrenadas únicamente para trazar rutas a través del infierno absoluto, se tendieron por reflejo hacia el cálido bulto, deseando estrecharlo contra su pecho, deseando protegerlo del mundo entero. Pero en cuanto las yemas de sus dedos tocaron la delicada piel, el bebé gritó. La risa cantarina del niño se convirtió instantáneamente en un chillido agudo y chirriante. La carne rosada se ennegreció rápidamente, cubriéndose de manchas cadavéricas y úlceras que supuraban icor. El rostro del bebé espectral se difuminó de repente, transformándose en una máscara sin rostro y aullante de ceniza gris, que se desmoronó directamente en sus manos. El olor a carroña golpeó sus fosas nasales con tal fuerza que su estómago se contrajo en un calambre brutal. El Inmaterium estaba asestando un golpe en su punto más vulnerable, destrozando los restos de su cordura con una burla despiadada. El bebé espectral en sus manos se desmoronó en ceniza gris, logrando susurrar una sola y mortífera palabra: «Mamá». La ceniza aún le quemaba los muslos a través de la gruesa tela del vestido. El polvo gris e ingrávido, remanente de la ilusión burlona, se asentaba lentamente en el suelo de mosaico del sanctum, mezclándose con la acre condensación. La disformidad había asestado un golpe, no perforando físicamente la armadura de la fragata, sino aplastando la barrera mental de la vidente del vacío. Y ahora, cuando la voluntad de la Novator sufrió una grieta momentánea, el Inmaterium irrumpió por esa brecha con un aullido alegre y hambriento. El campo Geller, esa frágil burbuja de realidad que separa la vida de la condenación eterna, se adelgazó hasta el límite. El zumbido de los generadores de protección, transmitido a través de los altavoces augméticos, se convirtió en el quejido entrecortado y lastimero de una bestia moribunda. La energía del empíreo, espesa y tóxica, comenzó a filtrarse activamente a través de los mamparos de varios metros de grosor, llenando la aguja de navegación con una niebla radiactiva e invisible. La presión de la no materia aumentó exponencialmente, cayendo con todo su peso inconcebible sobre la frágil materia orgánica de la navegante. La casa Marinius había criado esta estirpe durante milenios. Su código genético fue diseñado artificialmente para resonar con el abismo, y ahora, al encontrarse en el epicentro mismo de la tormenta enfurecida, la biología, abandonada a su suerte, comenzó a adaptarse de emergencia al entorno agresivo. Se inició una evolución forzada, incrustada en el ADN, que se parecía más a una ejecución dolorosa y metódica. El tejido óseo fue el primero en ceder. Bajo la piel de sus antebrazos se escuchó un crujido húmedo y repugnante, amplificado muchas veces por la acústica resonante de la cúpula. Las falanges de su mano izquierda comenzaron a alargarse rápidamente. El dolor era paralizante, cegador, eclipsando incluso el frío químico del inyector Claridad, que intentaba en vano bombear una nueva dosis de narcótico en su cerebro. Las articulaciones se salieron de sus encajes con un chasquido sordo. Se astillaron en fragmentos y volvieron a fusionarse, formando nuevos nudos arácnidos, capaces de soportar ángulos de flexión diferentes. La costosa seda terrana de los guantes protectores estalló por las costuras. La tela se rasgó, incapaz de soportar la presión de la carne deforme. La piel perdió rápidamente los últimos restos de pigmento, volviéndose aterradoramente translúcida, como un pergamino empapado en aceite. A través de este macabro manto de alabastro, se veía ahora con claridad una red negra y palpitante de vasos sanguíneos y hueso amarillento que cambiaba de forma ante sus propios ojos. La vidente del vacío se asfixiaba.
Por debajo de la máscara respiradora de oro escapó un gemido ahogado y burbujeante. Su cuerpo se arqueó sobre el latón del trono, fijado firmemente por las neuroagujas que ahora parecían clavos al rojo vivo hundidos profundamente en su médula espinal. Los músculos de su espalda se hincharon, rompiendo su apretado corsé, reestructurándose para cargas completamente diferentes, inhumanas. La aristócrata sentía cómo su esqueleto se derretía y fluía, convirtiéndose en algo ajeno, adaptado exclusivamente para respirar en el océano de la locura. El miedo animal a convertirse en un monstruo absoluto, a transformarse en una biomasa hinchada y sin sentido, como la matriarca de la casa, inundó su mente con una ola helada. Pasar la eternidad como un trozo de carne informe flotando en líquido amniótico, olvidando su propio nombre para siempre. Ese era el momento, el punto de no retorno. Su mente buscaba desesperadamente una salida, cualquier forma de detener la tortura fisiológica y preservar los restos de su propio yo. Su mano derecha, mutilada y dotada de nuevas articulaciones, se lanzó hacia la funda oculta bajo los pesados pliegues de terciopelo. La elegante pistola de agujas, susurro de la viuda, se deslizó obedientemente entre sus dedos alargados. El arma, creada por los mejores maestros armeros, era una verdadera obra de arte. Una empuñadura hecha del hueso de un depredador relicto, un cañón largo cubierto con un grabado microscópico de letanías de reposo. Esta obra maestra no estaba destinada a los enemigos del imperio. El depósito cristalino brillaba tenuemente con una luz verde venenosa. En su interior chapoteaba una neurotoxina concentrada, capaz de incinerar el sistema nervioso central de forma indolora en una fracción de segundo, otorgando un vacío absoluto y misericordioso. El frío cañón se apretó contra el borde inferior de la máscara de oro, donde la suave carne de la barbilla era más vulnerable. El dolor atravesó su columna vertebral con una nueva descarga cegadora, exigiéndole apretar el gatillo de inmediato. La muerte parecía increíblemente tentadora. Solo una ligera contracción de la fibra muscular y esta pesadilla interminable, este sabor nauseabundo a cobre podrido en los labios, este crujido insoportable de sus propios huesos rompiéndose, desaparecerían para siempre. A 3 metros del trono se erguía Vincentius Ausentius. El servidor guardaespaldas logotomizado permanecía absolutamente inmóvil, como un monumento grotesco a la indiferencia del universo. Solo los pesados pistones hidráulicos de sus piernas siseaban en silencio, liberando el exceso de presión, y las lentes rojas de sus ojos augméticos parpadeaban tenuemente en la penumbra del sanctum. El golem veía la pistola. Veía a su señora preparándose para cometer el mayor pecado de deserción. Y no hacía nada. En su mente borrada, calcinada por láseres quirúrgicos, no existían protocolos que prohibieran al navegante disponer de su propia vida. Vincentius era el reflejo perfecto del imperio, un mecanismo desalmado que aceptaba cualquier sacrificio como un hecho inevitable. A través del chirrido de los huesos reestructurándose y el ruido sordo de la sangre en sus oídos, la vidente del vacío captó un cambio catastrófico en el entorno. El sabor del empíreo en su lengua se volvió insoportablemente concentrado. La fragata se hundía cada vez más en la tormenta disforme. Sin la voluntad guía de un navegante, la voluntad de Sandruso estaba condenada a perecer en cuestión de minutos. Miles de almas en las cubiertas inferiores, el rencoroso capitán Priscus en el puente, incluso ese silencioso trozo de metal a su lado. Todos arderían en el fuego metafísico si apretaba el gatillo. O, lo que era aún más aterrador, el Inmaterium simplemente no permitiría que su juguete muriera, preservando cuidadosamente la chispa de su conciencia agonizante para una tortura eterna. Los dedos que apretaban la empuñadura de la pistola temblaron traidoramente. La imposibilidad de elegir ató su voluntad con aros de acero. El antiguo orgullo de la casa Marinius, inculcado a latigazos por sus mentores,
se rebeló repentinamente contra una capitulación tan patética. ¿Morir allí, escondida detrás de un velo, rindiéndose a su propio cuerpo amotinado? El arma brillante cayó con un golpe sordo sobre el suelo de mosaico, rodando hacia las pesadas botas blindadas del servidor. La agonía del renacimiento alcanzó su punto máximo, subyugando por completo a su envoltura física. Sus pulmones modificados se negaban categóricamente a aceptar el gas pesado e impregnado de incienso de la nave. Su laringe se contrajo en un espasmo doloroso e insuperable, exigiendo una mezcla de composición completamente diferente para sobrevivir. Sus dedos largos y encorvados de forma antinatural buscaron bajo el cuello de encaje las aberturas húmedas y palpitantes, que absorbieron ávidamente el aire viciado. Las normativas de la Armada Imperial prescribían enfrentarse a lo desconocido con una furia fría y una fe inquebrantable. Durante milenios, las disciplinadas tripulaciones de las naves del vacío se aferraron a este postulado inamovible como a un ancla monolítica en un mar tempestuoso. Pero cuando el propio mar adquiere conciencia y comienza a respirar en tu nuca, las palabras de los tratados antiguos se convierten en ceniza inútil. El puente de mando de la voluntad de Sandruso se hundía inexorablemente en el abismo del pánico. La estricta geometría militar del espacio, calibrada durante siglos, se desmoronaba por las costuras. El aire perdía rápidamente su frescura naval y estéril. De las rejillas de ventilación, cubiertas por una gruesa capa de escarcha aceitosa y extrañamente cálida, brotó un denso olor a aislamiento quemado. A este hedor industrial se mezclaba otro aroma mucho más antiguo y aterrador, el hedor pesado y dulzón de la carne podrida dejada bajo un sol abrasador. El capitán Galicles Priscus se alzaba sobre la mesa táctica apretando las barandillas de latón con tanta fuerza que el metal rechinaba lastimosamente. El ojo cibernético del comandante giraba incesantemente, emitiendo un chillido agudo e irritante de servomotores sobrecargados, mientras su pupila viva corría convulsivamente por las proyecciones hololíticas parpadeantes. El orden perfecto de los sistemas de la nave se estaba derrumbando. La cuadrícula verde que mostraba la integridad del casco se cubrió de úlceras carmesíes que indicaban brechas, no físicas, sino metafísicas. El campo Geller presentaba microfisuras, dejando entrar la locura concentrada del empíreo. El emisor Vox central, donde el teniente Rulus permanecía paralizado y pálido, se ahogaba bajo el torrente de transmisiones entrantes. El éter se había convertido en una cacofonía continua de terror primigenio. «¡Cubierta 17, prima!». A través del crujido de la estática, se abrió paso la voz distorsionada de un suboficial desconocido. De fondo se escuchaba un choque ensordecedor y un crujido húmedo y espeluznante. «¡Las armas no funcionan! Ellos... Emperador misericordioso, están saliendo de las paredes. Nos retiramos a la esclusa». La comunicación se cortó con un alarido desgarrador, que rápidamente se convirtió en el sonido burbujeante de ampollas estallando. Grulus retrocedió de la consola, respirando con dificultad. En la frente del joven oficial de comunicaciones brillaban gruesas gotas de sudor frío. El romanticismo juvenil de los viajes por el vacío estaba muriendo en ese mismo instante, aplastado por la bota despiadada de la realidad. Cambie el canal visual del sector del maquinarium a la pantalla principal. La orden de Priscus sonó seca, como el crujido de una rama seca al romperse. Sin emociones. Solo una disciplina de acero que encadenaba el miedo primitivo que crecía en su interior. La enorme pictopantalla bajo la bóveda del puente parpadeó, escupiendo una imagen granulada y desfigurada por las interferencias. Las cubiertas inferiores, la morada de los gigantescos reactores de plasma y de miles de trabajadores sin derechos, se habían convertido en un matadero surrealista. La pintura de los gruesos mamparos blindados burbujeaba como sangre hirviendo.
Los tecnosacerdotes, con sus túnicas carmesíes, intentaban en vano pacificar a los mecanismos amotinados. Los altavoces transmitían códigos de salmos binarios, rogando al Omnisía por protección, pero en respuesta, los poderosos generadores no arrojaron energía salvadora, sino flujos de biomasa gris palpitante. Los espíritus máquina habían sido profanados por completo, devorados por el parásito del Immaterium. La cámara de vigilancia captó sin pasión el proceso de una transmutación monstruosa. Bajo la tenue luz de los lúmenes de emergencia, se retorcían criaturas que solo remotamente recordaban a seres humanos. Retorcidos. Los corruptos. Aquellos miembros de la tripulación cuyas mentes se rompieron primero bajo la presión de la tormenta, sufrieron una evolución rápida y blasfema. Sus cuerpos perdieron los límites físicos. En la pantalla se veía claramente cómo un grupo de marineros de cubierta se fusionaba con una enorme columna de acero. El metal los tragó hasta la cintura, convirtiendo su carne en cemento orgánico. Los brazos de los desdichados, presa de espasmos salvajes, se estiraron. La piel se rasgó, liberando largas y afiladas hojas de hueso en lugar de extremidades habituales. Estos apéndices repulsivos desgarraron con una facilidad aterradora los trajes protectores de quienes aún intentaban resistir. Otro mutante, cuyo rostro se había convertido en una herida húmeda y continua sin ojos ni labios, se abalanzó contra un grupo de guardias armados. Los rifles láser destellaron con rayo rubí, quemando cráteres humeantes en el pecho de la bestia, pero el corrupto ni siquiera disminuyó la velocidad. Ya sin obedecer a las leyes de la fisiología, el monstruo se abalanzó sobre la formación de guardias, blandiendo sus hoces de hueso. El aire en el puente se volvió tan denso que cada inhalación requería un esfuerzo muscular consciente. El olor a putrefacción penetró incluso a través de los filtros de carbón de la ventilación, depositándose con un sabor repugnantemente dulce en la base de la lengua. Los oficiales del mando se quedaron helados frente a las pictopantallas, paralizados por la magnitud del desastre que se revelaba ante ellos. La tormenta disforme no estaba intentando destruir la nave desde fuera, la estaba digiriendo desde dentro. El comandante de la fragata retiró lentamente las manos de la mesa táctica. Sus nudillos estaban blancos. El veterano de innumerables campañas comprendía una verdad sencilla y cruel sobre la supervivencia en el vacío. Si comienza la gangrena, la extremidad debe amputarse de inmediato, ignorando el dolor fantasma. «Teniente Rullus». La voz del capitán cortó el silencio resonante del puente, haciendo que el oficial de comunicaciones se estremeciera. «Orden general a todas las cuadrillas de ingeniería del nivel medio. Comiencen inmediatamente el sellado de los sectores del 21 al 45. Un silencio sepulcral cayó sobre el puente, interrumpido solo por el zumbido de la augmética de Priscus. Los oficiales se volvieron hacia su comandante, sin dar crédito a sus oídos. «Mi capitán». La voz del teniente se quebró en un susurro traicionero. «Allí abajo hay atrapados 3.500 miembros de la tripulación, guardias, servidores, ingenieros. Si soldamos los mamparos de adamantio, no habrá vuelta atrás. Se quedarán allí, con eso». «Cumpla la orden, teniente». En el único ojo intacto del veterano no había ni una gota de compasión, solo un pragmatismo glacial y una disposición fanática para hacer cualquier sacrificio con tal de mantener el control. Priscus recorrió con una mirada pesada a sus subordinados paralizados, reprimiendo los murmullos incipientes solo con la presencia de su autoridad indiscutible. «Suelden las puertas herméticas con cortadores de plasma. Corten el suministro de oxígeno a los niveles inferiores. Silencien los canales de comunicación para que sus gritos no nos impidan trabajar. Si la podredumbre sube desde abajo, la quemaremos junto con las cubiertas». Rullus palideció hasta volverse casi transparente. Sus dedos temblaban sobre las runas de la consola.
La introducción del código de confirmación pareció insoportablemente larga. Un instante después, el golpe sordo y distante de cientos de enormes placas de adamantio cayendo en sus ranuras sacudió la cubierta bajo los pies de los oficiales. Miles de servidores leales al trono dorado fueron enterrados vivos en sarcófagos de metal junto a las creaciones de sus peores pesadillas. Los altavoces del puente emitieron un estertor de muerte cuando los canales de comunicación con los niveles inferiores fueron cortados a la fuerza. El silencio que cayó sobre el centro de mando resultó ser más aterrador que cualquier grito. No era una victoria. Era solo un patético aplazamiento de la sentencia. La infección ya había echado raíces en el corazón mismo de la nave, y ningún mamparo podía detener lo que se filtraba a través de los propios pensamientos de la tripulación. Gallicles miró la cuadrícula verde de las pictopantallas, donde cubierta tras cubierta se hundía en sangre, siendo consciente de la absoluta impotencia del acero imperial. Los pesados mamparos de adamantio separaron al puente de mando del infierno absoluto de las cubiertas inferiores, pero ningún metal en el universo podía detener la propagación del terror primigenio. El teniente Modestus Rulus deambulaba por los pasillos serpenteantes, sumidos en la penumbra, que conducían a la base de la aguja de navegación. La geometría de los pasadizos parecía profunda e incurablemente enferma. Los ángulos rectos se distorsionaban visualmente, el suelo se inclinaba imperceptiblemente bajo sus pies, y las sombras de los tenues lúmenes de emergencia se comportaban de una forma sumamente incorrecta. Se arrastraban por las paredes escarchadas con un segundo de retraso, como si siguieran a regañadientes a la figura del hombre solitario. En sus manos, el joven oficial apretaba convulsivamente una placa de datos con los códigos de acceso de emergencia a las puertas selladas de las cubiertas inferiores. El cristal frío se cubrió de un sudor resbaladizo provocado por sus palmas húmedas, que temblaban incesantemente. El vino de la copa chapoteaba al compás de sus pasos irregulares, proyectando destellos rubí sobre los mamparos, tan espantosamente parecidos a salpicaduras de sangre arterial. Modestus había abandonado su puesto sin permiso, bajo el pretexto insignificante de revisar las líneas de comunicación de respaldo. En realidad, el joven estaba impulsado por un instinto irracional, casi infantil, de buscar protección en el abrazo de algo puro. En su visión del mundo, ingenua y aún no del todo destrozada, Lady Marinius seguía siendo la doncella hermosa y trágicamente incomprendida en una torre inexpugnable. Un ángel luminoso, capaz de domar al abismo enfurecido. Llevarle vino significaba violar el más estricto protocolo de seguridad, cometer un delito en su cargo, pero era un gesto de simple humanidad, un intento desesperado de aferrarse a la normalidad en una nave que se hundía rápidamente en el abismo de la locura absoluta. Las enormes puertas del Sanctum cedieron con un gemido prolongado y reacio de mecanismo sin lubricar. El pesado terciopelo insonorizante del interior devoró al instante el eco de sus pasos sin dejar rastro. Aquí, en la cima de la fragata, reinaba una pesadilla completamente distinta, elitista. La gravedad seguía sufriendo fallos locales. En el aire flotaban lentamente grandes gotas de condensación sucia, como medusas ciegas. El olor familiar del incienso caro y relajante se había agriado por completo. Ahora, bajo la cúpula, dominaba un hedor acre que provocaba lágrimas, a medicamentos químicos, ozono quemado y carne húmeda transformándose a gran velocidad. Una montaña de augmética retorcida bloqueó su camino en silencio. El servidor guardaespaldas Vincentius apuntó su enorme garra de combate al recién llegado. Las tenues lentes rojas del veterano lobotomizado escanearon al oficial sin rastro de alma. Modestus se quedó helado, temiendo dar la más mínima bocanada de aire, sintiendo una gota de sudor helado recorrerle la espalda. Pero el biogolem no detectó armas en las manos del humano, y de la figura encadenada al trono no llegó ninguna orden directa de aniquilar al invitado no deseado. Con un siseo bajo y amenazante del sistema hidráulico,
El defensor retrocedió a la espesa sombra. Rulus se obligó a dar unos pasos vacilantes sobre el suelo de mosaico, intentando no pisar las esferas de líquido que flotaban en el aire. El inmenso trono de conexión estaba vuelto de espaldas a la entrada. Desde detrás del alto respaldo de latón, incrustado con plata deslustrada, llegaba una respiración pesada, húmeda y chirriante. Un sonido que no tenía nada que ver con la fisiología humana. «Mi señora». La voz del oficial de comunicaciones se quebró en un pitido lastimero y ahogado. El joven carraspeó nerviosamente su garganta seca, intentando sonar más firme. «Lady Marinius, el capitán ha sellado los niveles inferiores. Nosotros... La tripulación está aterrorizada. Me he atrevido a desobedecer las órdenes y traerle...». Las palabras se le atascaron en la garganta como un mudo seco. El sillón de latón, acompañado por el gemido quejumbroso de los engranajes sobrecargados, se giró lentamente hacia el recién llegado. La jarra de cristal se resbaló de sus dedos, repentinamente entumecidos. El cristal estalló en todas direcciones con un tintineo ensordecedor. El costoso amasec no se derramó en el suelo. El líquido comenzó, desafiando todas las leyes de la naturaleza, a extenderse lentamente por el aire en extraños fractales, formando patrones de geometría imposible. Pero Rulus ya no veía eso. En el trono ya no estaba sentada la arrogante aristócrata, vestida de brocado y terciopelo. La costosa seda terrana había reventado por las costuras, colgando en jirones lastimosos, incapaz de soportar el monstruoso y explosivo salto de la mutación forzada. La pesada máscara respiradora de oro yacía en el suelo entre los fragmentos de cristal, desechada por innecesaria. El rostro que Modestus en sus fantasías secretas había considerado ideal se había alargado de forma irreversible, perdiendo sus proporciones habituales, aquellas dictadas por la naturaleza. La piel se había vuelto aterradora y nauseabundamente transparente. A través de este pergamino de alabastro, se veía ahora claramente una red negra y palpitante de vasos sanguíneos reestructurados y huesos faciales modificados. En su cuello largo y enflaquecido, se inflaban convulsivamente unas hendiduras branquiales carmesíes, húmedas y que supuraban icor, filtrando el aire impregnado de éter con un asqueroso chasquido. Los dedos, acerrados firmemente a los reposabrazos, habían desarrollado articulaciones arácnidas adicionales, terminando en nódulos de hueso. Pero lo más espantoso era su frente. La venda hexagramática de seda se había deslizado hacia un lado. En el mismo centro de su cráneo, rodeado de carne inflamada y descamada, pulsaba furiosamente el tercer ojo. El órgano de percepción del abismo estaba fuertemente cerrado, pero incluso a través del fino párpado translúcido se filtraba una luz violeta radiactiva y enfermiza. Con solo una mirada a esta anomalía, sangre caliente brotó a borbotones de las fosas nasales del teniente, goteando sobre su impecable uniforme. Sulpicia abrió con gran dificultad sus ojos normales, grises. La mirada de la mutante estaba llena de un cansancio aplastante y secular. Pero en algún lugar, en el fondo mismo de esos lagos grises, ardía una pequeña y desesperada chispa de esperanza ciega. La esperanza de que este muchacho ingenuo y estúpido, que había traído vino hasta el mismo borde de la muerte, pudiera mirar más allá de la horrible envoltura biológica. Pudiera ver a un alma viva, infinitamente solitaria, sacrificándose por la vida de todos ellos. Que él mostraría esa misma misericordia y lógica que el frío imperio jamás había conocido. Pero Modestus Rulus no era un héroe de las antiguas baladas románticas. Era un humano ordinario, mortalmente aterrorizado. La boca del joven se abría y cerraba en silencio, como un pez arrojado sobre la arena ardiente. El oficial retrocedió por instinto, tropezando torpemente con los pliegues de su propio abrigo militar.
El rostro del oficial de comunicaciones se contorsionó en una mueca incontrolable de asco puro y animal. No estaba mirando a su salvadora. Estaba mirando a un monstruo repulsivo salido de las profundidades más oscuras de las pesadillas, a una bestia blasfema cuya mera existencia ofendía el diseño del Creador. En ese segundo, Rullus lo comprendió. El severo y paranoico capitán Priscus había tenido razón desde el principio. La heredera de la sangre se quedó paralizada en el trono de latón. Otro estertor húmedo escapó de sus branquias abiertas. Esta escena muda, que no duró más que el latido de un corazón, se convirtió en el punto de no retorno absoluto. El último y finísimo hilo fantasmal que unía a la Novator con la raza humana se rompió con un crujido ensordecedor, sin dejar tras de sí más que un vacío retumbante. El Inmaterium, más allá de los muros de la aguja de navegación, aulló saciado, satisfecho, saludando con alegría el nacimiento de un nuevo depredador perfecto. La patética ilusión de su humanidad se desmoronó definitivamente en ceniza gris. En las pupilas dilatadas del joven oficial, la vidente del vacío leyó su sentencia final y despiadada. En el puente de mando de la voluntad de Sandruso ya no olía a disciplina. El aire, que antes los sistemas de recirculación purificaban hasta alcanzar una esterilidad marcial, ahora parecía un caldo espeso y aceitoso. En él se distinguía claramente el hedor fétido del sudor añejo de 1000 hombres aterrorizados, la acre pestilencia de los cogitadores quemados por la sobrecarga y el aroma dulzón y asfixiante del incienso eclesiástico que los oficiales supervivientes quemaban directamente sobre los mapas de navegación en una loca esperanza de salvación. Los lúmenes parpadeaban en agonía, inundando la estancia con una luz amarillenta y enfermiza. En los momentos en que la electricidad se apagaba, el puente se llenaba de un resplandor diferente, un fulgor violeta, imposible y retorcido, que se filtraba a través de las persianas blindadas cerradas de los ventanales de observación. El capitán Gallicles Priscus estaba de pie aferrado a una barandilla de latón con tanta fuerza que los nudillos de su mano viva se pusieron blancos y el metal comenzó a deformarse bajo sus dedos. El viejo guerrero miraba sin parpadear a las enormes pantallas. El ojo cibernético del veterano zumbaba, cambiando de enfoque incesantemente, tratando de eliminar el ruido visual, pero el Inmaterium ya estaba allí, no fuera de la nave, sino dentro. Las sombras del campo se filtraban a través de los mamparos de adamantio como humo por un colador. Entidades semitransparentes, sin contornos definidos, se deslizaban lentamente por la cubierta, dejando tras de sí senderos de escarcha gris. Estas bestias no atacaban la carne, atravesaban a los hombres, haciendo que se quedaran petrificados en su sitio, con las bocas abiertas de par en par en un grito silencioso. Cualquiera tocado por una sombra se sumergía en su propio infierno personal. Un joven guardiamarina en la consola más lejana comenzó de repente a arrancarse su propia piel, balbuceando plegarias en un idioma que no se había escuchado en el Imperio durante 10.000 años. El servidor calculador principal tuvo convulsiones, expulsando por su vocalizador, en lugar de código binario, el llanto desesperado de un recién nacido. «Mantengan la formación», exhaló Priscus con voz ronca. Las palabras salieron con dificultad, como si tuviera la garganta llena de cristales rotos. El capitán sentía cómo la realidad a su alrededor se volvía más delgada, haciéndose maleable y mentirosa. El comandante se giró hacia el ventanal de observación y se quedó inmóvil. Los postigos blindados de la ventana, que deberían estar herméticamente bloqueados, ahora parecían tan transparentes como el cristal más fino. Allí, en la nada hirviente de la disformidad, Gallicles no vio demonios ni vórtices de energía. Había rostros mirándolo. Cientos de rostros familiares. Allí estaba el almirante Vortigern, cuya flota ardió en la nebulosa Calix hacía 30 años.
El almirante extendía una mano y sus labios, carcomidos por los gusanos del éter, susurraban una antigua acusación. Cerca de él estaban los oficiales a los que el propio Priscus había enviado a la muerte al sofocar el motín de las cubiertas inferiores apenas unas horas antes. Sus cuencas oculares vacías brillaban con la misma luz venenosa que el tercer ojo de la navegante. Ella nos abrió la puerta. Llegó desde el conducto de ventilación. La voz era una copia exacta de la voz del teniente Rulus, quien nunca había regresado de la aguja de navegación. La bruja se ríe de usted, capitán. Se bebe nuestras almas para prolongar su horrible existencia. Mátela, y la tormenta se calmará. Mátela, o nosotros iremos a por usted. La paranoia, alimentada durante décadas de servicio en la armada más sombría de la humanidad, finalmente echó raíces profundas en el cerebro exhausto del veterano. Cada palabra del susurro en el espejo cayó en tierra fértil. Galicles Priscus siempre había odiado a los navegantes mutantes. Siempre había despreciado su frágil poder sobre la realidad. Y ahora, en esta neblina demencial, sus sospechas cobraron la forma de una verdad indiscutible. Si el campo Geller se está resquebrajando por las costuras, significa que la cerradura de la puerta se abrió deliberadamente desde dentro. La bruja los traicionó. Ella es el foco de esta tormenta, es el faro para las bestias que están despedazando la nave. Su fragata, su voluntad de Sandruso, se estaba convirtiendo en un altar de sacrificio sobre el cual la mutante de la casa Marinius elevaba plegarias a sus nuevos dioses. Ella. El capitán se humedeció los labios resecos. El sabor a metal y sangre seca en su lengua se hizo insoportable. Ella nos lleva al infierno. A propósito. Priscus miró a su alrededor. En el puente solo quedaban los más firmes, aquellos cuya voluntad estaba forjada en acero naval. Pero ahora incluso ellos miraban a su comandante con una esperanza enloquecida. En sus ojos se reflejaba la misma llama de furia fanática. Necesitaban un culpable. Necesitaban un enemigo al que se pudiera ver y disparar, no sombras fantasmales que escapaban de los rifles láser. El teniente Rulus tenía razón. La mentira, ofrecida cortésmente por la disformidad, se afianzó definitivamente en la mente del comandante. La navegante está poseída. Ha devorado su alma y ahora va a por las nuestras. Cada segundo que esa bestia respira, acerca la nave a su perdición. Galicles se irguió. El peso de los años y el cansancio acumulado retrocedieron por un momento, reemplazados por un odio frío y cristalino. El comandante ya no era un anciano encerrado en una lata de hierro. Volvía a ser un inquisidor en su propia cubierta, el verdugo llamado a limpiar la herejía del imperio. «¡Pelotón de guardia! ¡A mí!», rugió el capitán, y su voz ahogó los lamentos de los sistemas moribundos. «Activen el agua bendita en los sistemas de extinción de incendios de la aguja. Tomen los cortadores de plasma. Vamos al Sanctum». Los oficiales, sin decir una palabra, echaron mano a sus armas. Ya no había dudas en sus movimientos, solo una obediencia mecánica y desprovista de razón. La tormenta disforme tras los muros aulló de alegría, sintiendo cómo el miedo se transformaba finalmente en furia, el combustible sobre el cual el demonio planeaba montar su festín principal. Priscus sacó su pesado volter de oficial de la funda. El arma, decorada con letanías de odio, le pareció insoportablemente pesada, pero era un peso correcto. La única verdad en un mundo donde el espacio mismo se había convertido en una mentira. El comandante miró hacia la puerta cerrada que llevaba a los ascensores de la aguja. En su imaginación, allí arriba, ya no había un humano, solo una araña mutante, hinchada, tejiendo una red con sus vidas. El destino de 1000 almas, el destino de la antigua fragata y su propia alma, ahora dependían de un acto de violencia misericordiosa. El capitán creía en esto con tanta firmeza como en que el sol de Terra aún brillaba en algún lugar
más allá del horizonte de la locura. El seguro del Volter hizo un clic pesado. El comandante dio la orden, condenándolos a todos a la maldición eterna. El camino hacia la cima de la aguja de navegación se transformó en un peregrinaje a través de la mente retorcida de una deidad demente. El escuadrón punitivo, bajo el mando de Gallicles Priscus, pisaba con dificultad los escalones de la escalinata principal, que antaño había brillado con un mármol perfectamente pulido. Ahora, la piedra bajo las botas herradas parecía blanda, nauseabundamente maleable, como la carne podrida de un leviatán gigante. Con cada paso, de debajo de las suelas refumaba un líquido espeso con olor a óxido. En el centro de la formación erizada de cañones tropezaba Modestus Rullus. Al joven teniente lo habían interceptado en los tramos inferiores, huyendo despavorido, ciego por un terror animal, con el rostro manchado con su propia sangre procedente de los capilares reventados. El veterano de la flota no permitió que el desertor escapara. El tembloroso y quebrado oficial fue empujado bruscamente a las filas de las tropas de asalto, forzado a ser testigo de la inminente y justa ejecución. Rullus apretaba convulsivamente su funda vacía, murmurando incontrolablemente fragmentos de oraciones aprendidas en su infancia, interrumpidas por sollozos húmedos y patéticos. La mente del oficial de comunicaciones se negaba a aceptar la realidad que le rodeaba. La geometría del espacio dolía atrozmente. El Inmaterium rompía las leyes de la física con un refinado deleite sádico. Los pasillos rectos, que debían llevar estrictamente hacia arriba, hacia la cúpula, se enroscaban visualmente en cintas de Möbius interminables e imposibles. Mirar a lo largo de las paredes provocaba vértigos brutales, obligando a los experimentados marineros del vacío a vomitar bilis sobre la cubierta. Los tenues lúmenes de emergencia no emitían luz, sino un resplandor amarillento, espeso y enfermizo, con olor a azufre quemado y grasa rancia. Las sombras de los hombres armados se comportaban con una incorrección blasfema. Las siluetas oscuras en las paredes se separaban de sus dueños, quedándose atrás por unos segundos agónicos. A veces, las proyecciones fantasmales se detenían en su sitio, volviéndose hacia la procesión y amenazando con extremidades distorsionadas e inexistentes. La temperatura cayó por debajo de cero, cubriendo los visores de los cascos con una gruesa costra de hielo, pero bajo las pesadas armaduras antibalas, los guardias imperiales sudaban a mares, un sudor caliente y pegajoso. El comandante iba a la vanguardia, con su pesado Volter en posición. El zumbido continuo de su ojo augmético se fusionaba con el creciente crujido de los mamparos de la nave. Cada paso requería un esfuerzo colosal. La atmósfera se había espesado hasta alcanzar la consistencia del aceite de motor viejo. La escarcha en las paredes formaba patrones burlones, rostros gritando en silencio, entidades de muchos ojos que extendían tentáculos fantasmales hacia los que pasaban. Uno de los soldados de asalto no soportó la colosal presión psicológica, levantó su rifle láser y disparó una carga abrasadora directamente a su propia sombra rezagada. El rayo rojo perforó el adamantio, llenando el espacio cerrado con un insoportable hedor a metal fundido. Priscus le propinó inmediatamente un golpe devastador al soldado enloquecido con la culata de su pistola, derribando al desdichado al suelo. La orden de limpiar la herejía sonó como el rugido de un depredador herido, escupiendo las palabras junto con grumos de saliva ennegrecida. 100 metros más arriba, bajo la cúpula del Sanctum, la vivente del vacío sentía este ascenso mortal con cada célula de su cuerpo mutado. Las puertas de su percepción estaban abiertas de par en par. El tercer ojo, oculto bajo la venda húmeda y empapada de icor, transmitía incesantemente una imagen de la realidad directa a su cerebro exhausto. El empíreo vibraba por el odio ajeno. La heredera de la sangre leía las emociones del escuadrón punitivo como una placa de datos táctica abierta. La furia del capitán ardía como una antorcha asfixiante y carmesí.
dejando en su lengua un sabor a aceite de armas. El terror pegajoso y animal de Rulus sabía a ácido de vino terrano avinagrado. La obediencia ciega de los guardias imperiales apestaba a sudor rancio de cuartel y pólvora barata. El no nacido susurraba incesantemente desde cada oscuro rincón de la cúpula de navegación, disfrutando de la tragedia que se desarrollaba. El océano inteligente de la locura anticipaba una cosecha abundante. La aristócrata era plenamente consciente de una cosa: el arte de la diplomacia estaba muerto. Cualquier orden, argumento lógico, apelaciones al deber sagrado hacia el trono dorado, todo eso se había reducido a cenizas en el mismo momento en que el teniente vio su verdadero rostro, reestructurado por la evolución forzada. La humanidad nunca perdona a aquellos que, por salvarla, renuncian a su aspecto humano habitual. Las palabras comunes y corrientes ya no tenían el menor poder allí. Los últimos puentes entre el mundo de los vivos y el mundo de los navegantes se habían derrumbado. La mutante se apretó aún más contra el latón deslustrado del trono de conexión. Las hendiduras branquiales de su largo cuello se abrían y cerraban a un ritmo frenético y entrecortado, filtrando desesperadamente el aire venenoso. Sus dedos largos, curvos de forma antinatural, se aferraban con fuerza a los reposabrazos, aplastando el grueso metal. A su lado se erguía Vincentius, una silenciosa y grotesca montaña de augmética. Los servomotores del guardaespaldas lobotomizado zumbaban en voz baja, calentando los miómeros ocultos, preparándose para el último combate, absolutamente desesperanzado. El zumbido de los generadores del campo de protección se desvaneció por completo, reemplazado por el estertor agónico y gorgoteante de una realidad adelgazada. El grupo de asalto superó la última espiral espacial que provocaba vómitos de sangre. Las pesadas puertas de adamantio de la cámara de navegación, cubiertas de runas protectoras, se alzaron ante la procesión como un obstáculo monolítico insuperable. Docenas de cañones se levantaron al unísono, apuntando a la barrera. Los mecanismos hicieron clic con voracidad al quitar los seguros. Dedos encallecidos se posaron firmemente en los gatillos, listos para sembrar la muerte en el nombre del emperador. El sonido rítmico del metal de las botas herradas resonó detrás de las puertas del Sanctum, marcando los últimos latidos del corazón humano. Las enormes puertas de adamantio del Sanctum, forjadas milenios atrás en las forjas olvidadas de Marte, se habían considerado durante largos siglos como una barrera impenetrable. Cubiertas con guardas hexagramáticas y letanías de reposo, estas placas podían soportar un impacto directo de una macrobatería. Pero contra el fanático odio humano no existía defensa. La llama blanca y cegadora del cortador Melta se clavó en el antiguo metal con un siseo ensordecedor y furioso. Las runas sagradas comenzaron a fundirse, goteando por las hojas de la puerta en lágrimas deslumbrantes al rojo vivo. El aire en la cámara de navegación se calentó al instante, llenándose del hedor asfixiante del acero evaporado, plástico quemado y ozono rancio. La temperatura aumentaba a cada segundo, quemando sin piedad los restos de oxígeno. Lady Marinius no podía moverse. Las docenas de neuroagujas del trono de conexión inmovilizaban su cuerpo roto y mutado, penetrando profundamente en su médula espinal. La aristócrata sentía el dolor de las puertas destrozadas con tanta claridad, como si el plasma al rojo vivo estuviera cortando su propia carne. La mutante estaba encadenada a la nave, convertida en un nudo nervioso indispensable y sangrante de la misma. Las branquias en su cuello alargado latían de asfixia, tratando en vano de extraer de la atmósfera corrompida al menos una pizca de gas respirable. El tercer ojo, bajo la húmeda venda, palpitaba al compás de los golpes de los martillos de asedio sobre el metal fundido. Con un estruendo ensordecedor que hizo temblar la cubierta, las hojas al rojo vivo cedieron hacia el interior, derribadas por la explosión dirigida de una carga Melta. Una densa nube de humo negro y acre irrumpió en la sala abovedada,
devorando instantáneamente la pálida luz de los pocos lúmenes que quedaban. En ese mismo instante, el silencio fue desgarrado por el rugido de los gritos de guerra y el ladrido seco y crepitante de los rifles láser. Los rayos de rubí atravesaron la oscuridad aterciopelada, dejando estelas de humo en el aire con olor a ozono. A continuación, atacaron las pesadas escopetas de asalto naval y los Volters, llenando el espacio con un ensordecedor eco de disparos. Pero el camino hacia el trono estaba bloqueado por un muro vivo, forrado en armadura. Los cogitadores de combate de Vincentius Auxentius salieron de su modo de reposo una milésima de segundo antes de la explosión. La mente del golem lobotomizado, borrada por los láseres quirúrgicos, no conocía el miedo, ni la duda, ni el instinto de supervivencia. Solo quedaba una única directiva, grabada a fuego en sus circuitos neuronales: proteger al navegante a cualquier precio. La grotesca montaña de músculos y augmética dio un paso adelante, directo hacia el fuego cruzado. Los pesados pistones hidráulicos en las piernas del biomecanismo rugieron, liberando los limitadores de presión. Las lentes rojas de sus sensores ópticos se encendieron a través del humo como dos carbones siniestros, rastreando las firmas térmicas de sus objetivos. El impacto cinético fue monstruoso. Los proyectiles de los Volters, diseñados para perforar blindajes ligeros, impactaron por docenas contra el ancho pecho del guardaespaldas. Las cargas masivas reactivas detonaron dentro del tejido de Kevlar y las placas de ceramita, perforando la bioarmadura de lado a lado y exponiendo la magoconductividad chispeante. Sangre oscura, negra por la abundancia de estimulantes químicos, salpicó en todas direcciones, mezclada con metralla metálica y lubricante sintético. Cualquier hombre normal habría volado en pedazos ensangrentados ante la primera ráfaga, pero el servidor ni siquiera redujo el paso. Vincentius no emitía gritos de guerra, no gritaba de dolor. En un silencio absoluto y aterrador, roto solo por el aullido de los ergomotores y el crujido húmedo de la carne al rasgarse, el gigante se abalanzó contra las líneas de los atacantes. Su inmensa garra mecánica, cubierta de cicatrices, se cerró sobre el tórax del guardia que corría en cabeza. La gruesa armadura de caparazón se arrugó como papel de aluminio barato, convirtiéndose en metralla letal que se clavó en los órganos internos del soldado. El crujido húmedo de sus costillas rompiéndose se ahogó en su grito de agonía. En su siguiente movimiento, matemáticamente calculado, el golem dejó caer su enorme puño de energía sobre los cascos de otros dos tropas de asalto, aplastando la ceramita y segando sus vidas con un crujido asqueroso. La sangre inundaba abundantemente el suelo de mosaico, convirtiendo los mapas estelares en un amasijo carmesí y resbaladizo. El escuadrón de asalto vaciló. Presos de un terror primigenio, los marineros retrocedieron, disparando al azar a la inexorable máquina de matar que se acercaba. Los rayos láser quemaban cráteres humeantes en el cuerpo del defensor, exponiendo los cables chispeantes y los huesos artificiales que brillaban con cromo. Pero Vincentius continuó metódicamente su cosecha. Rompía miembros, aplastaba articulaciones y destrozaba columnas vertebrales con la gracia espantosa e inhumana de un instrumento de guerra perfecto. Por un momento, pareció que el poder ciego del biomecanismo sería capaz de detener a los verdugos, pero entonces, la mente fría y calculadora entró en acción. El capitán Galicles Priscus no cedió al pánico. El veterano de incontables abordajes evaluaba fríamente la escena de la batalla con su zumbante ojo cibernético, buscando vulnerabilidades en la armadura del servidor enloquecido. El comandante esperó el momento exacto en que el golem levantó ambos brazos para partir en dos a otro guardia, dejando al descubierto las juntas de las placas de su cuello. Su pesado Volter de oficial ladró 3 veces. El arma, decorada con las aquilas doradas, envió cargas perforantes con una precisión impecable y despiadada.
El primer proyectil hizo añicos la articulación de la rodilla izquierda del servidor, haciendo que el gigante cayera de lado con un fuerte estrépito. La segunda carga arrancó parte de su cráneo, exponiendo los cristales de las matrices lógicas que parpadeaban con luz azul. El guardaespaldas se congeló, sus sensores ópticos parpadeando ansiosamente para intentar compensar el daño crítico. Ese breve instante de confusión fue suficiente para el veterano. El capitán se deslizó como un relámpago por debajo de la garra de energía que caía. En la mano del comandante brilló tenuemente el cilindro de una carga explosiva hueca. Con un movimiento exacto y calculado, Priscus incrustó los explosivos profundamente en la herida abierta del cuello del golem, justo entre los chispeantes haces de nervios sintéticos, y giró el activador con fuerza. Una explosión sorda y gutural destrozó el cuerpo herido desde dentro. La onda expansiva fue absorbida por la masiva caja torácica, pero el daño fue fatal. La columna vertebral del servidor se partió por la mitad. Los cables principales de energía estallaron con un silbido, bañando el suelo de mosaico con fuentes de chispas y aceite hirviendo de maquinaria. Las lentes rojas en las cuencas oculares del gigante parpadearon por última vez y se apagaron lentamente, reemplazadas para siempre por un brillo vidrioso sin vida. Los pesados pistones hidráulicos chirriaron lastimeramente, liberando nubes de vapor blanco, y el sistema se quedó definitivamente sin energía. La vidente del vacío observó la muerte de su único amigo mudo a través de una cortina de lágrimas mezcladas con sangre tóxica. Se debatía en sus ataduras de neuroagujas, gritando sin sonido dentro de la máscara de oro, pero los mecanismos del trono la sujetaban más fuerte que cualquier cadena. El último escudo que separaba la horrible verdad de la fanática justicia de la humanidad había sido destruido. El aire en el Sanctum se enfrió al instante, impregnándose del olor a pólvora, a cobre y a un final ineludible. Hombres armados, pisando lentamente sobre los cuerpos mutilados de sus compañeros, rodeaban a la figura encadenada en un semicírculo. La montaña grotesca de músculos se derrumbó en el suelo de mosaico, y entre la aristócrata inmovilizada y los cañones de las armas ya no quedó nada. El pesado humo azul grisáceo del adamantio desgarrado por la carga melta se asentaba lentamente en el suelo de mosaico cubierto de sangre y lubricante sintético. El Sanctum Navis, antaño un templo de navegación inmaculado y aislado, se había convertido en un matadero sucio y apestoso. El aire temblaba por el monstruoso cambio de temperatura, quemando los pulmones con un cóctel ácido de pólvora, augmética derretida y ese mismo hedor dulzón y putrefacto que respiraba el propio Inmaterium. Galicles Priscus pasó por encima de los restos humeantes del gigante lobotomizado. Las suelas de las botas cerradas del comandante chapotearon repugnantemente sobre la superficie resbaladiza. El veterano no apartaba su único ojo vivo del enorme asiento de latón. Detrás de él, respirando con dificultad y agitando los cañones de los rifles láser sobrecalentados, se formó el escuadrón diezmado. Los guardias rodeaban el podio de navegación en un semicírculo cerrado, erizado de bayonetas. En el centro de este anillo, clavada firmemente al trono de conexión por docenas de neuroagujas hundidas en su columna, permanecía inmóvil Lady Marinius. La luz de los lúmenes de emergencia parpadeantes resaltaba implacablemente cada detalle de su mutación forzada. El brocado rasgado ya no ocultaba las espantosas y alargadas proporciones inhumanas de su cuerpo. Su piel alabastrina y translúcida latía al compás de las convulsiones agónicas de la fragata, dejando al descubierto una red oscura de vasos sanguíneos reestructurados. Las hendiduras branquiales carmesíes de su largo cuello se abrían espasmódicamente, aspirando el aire envenenado con un silbido. Era la encarnación del mismísimo abismo, repulsiva, incomprensible, ajena. Exactamente lo que la paranoia imperial exigía quemar sin demora. Se acabó el juego, bruja. La voz del capitán resonó sordamente,
superando el zumbido de los sistemas moribundos. En esas palabras no había el triunfo del ganador, solo el odio cristalino y puro, alimentado por el terror de un anciano encerrado en una caja de acero que se hundía. Priscus, disfrutando lentamente del peso de la condena, levantó su volter de oficial. La boca del cañón, que aún emitía el calor de los disparos recientes, apuntó directamente al pecho del aristócrata. Tú les abriste la puerta. El veterano escupió un grumo de saliva negra sobre el mosaico arruinado. Su ojo mecánico zumbó ferozmente, fijando el objetivo. Le diste de comer mi nave a tus amos. En el nombre del trono dorado, voy a purgar esta herejía. La heredera de la sangre no podía responder. El vocalizador de su máscara desechada yacía entre fragmentos de cristal y sus propias cuerdas vocales se habían transformado hacía mucho, perdiendo para siempre la capacidad de emitir sonidos humanos. Pero las palabras no eran necesarias. El verdadero diálogo estaba ocurriendo en ese momento más allá de los límites de la realidad física. Escucha su odio, hija. La voz del no nacido se derramaba por el interior de su cráneo, como un aceite de unción aterciopelado y venenoso. La tormenta disforme tras los muros de la aguja ronroneaba complacida, saboreando el desenlace. Mira cómo los ciegos agradecen a su guía. Te matarán. Despacio, sucio, con placer. Deja que suceda. El dolor de las neuroagujas desaparecerá, tu carne morirá, y te convertirás para siempre en parte de mi hermoso océano. Ríndete. La vidente del vacío miró el oscuro orificio del cañón del Volter. Luego, la mirada de sus ojos grises, fijos y sin parpadear, se deslizó por los rostros contorsionados de terror primitivo de los guardias y se detuvo en el teniente Rulus, que temblaba en algún lugar en la retaguardia. Este patético chiquillo, cubierto de sangre, ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza, escondiéndose cobardemente a espaldas de los soldados. En el pecho de la mutante, bajo sus costillas rotas y reconstruidas, comenzó a palpitar un sentimiento nuevo y abrasador. Subía desde las profundidades más oscuras y cuidadosamente ocultas del código genético de la Navis Nobilite, barriendo cualquier rastro de debilidad humana. No era miedo a la muerte. Era el orgullo antiguo, gélido y absolutamente inhumano. ¿Morir como una víctima sumisa? ¿Arder en el fuego del fanatismo reglamentario, permitiendo que un puñado de simios patéticos y ciegos juzgaran a la sangre superior? ¿Dejar que la disformidad la devorara como a un juguete roto? Las branquias húmedas se cerraron con un siseo. Sus dedos largos, coronados con crecimientos óseos, que hasta ese momento se habían aferrado convulsivamente a los reposabrazos de latón, comenzaron a soltarse lentamente. El comandante se tensó. Su dedo se apoyó con fuerza en el gatillo. «¡Nada de trucos heréticos!», bramó Priscus, malinterpretando el movimiento como un intento de tejer un escudo mental. «Una sola fluctuación del éter y te volaré en pedazos ese cráneo mutado». Pero las manos de la aristócrata no formaban sellos de combate. Sus brazos largos y mutilados por articulaciones adicionales se deslizaron hacia arriba, con suavidad y con la espeluznante e hipnótica gracia de un depredador. Pasando por el cuello de encaje destrozado, pasando por las venas que latían en sus pómulos translúcidos. El Inmaterium, dentro de su mente, se ahogó de pronto con su propia risa. El susurro del no nacido fue reemplazado por un zumbido ansioso y vibrante. El demonio se dio cuenta de lo que su prisionera pretendía hacer, pero era demasiado tarde. Sulpicia no estaba buscando la pistola caída. No estaba intentando arrancarse las agujas inmovilizadoras de su espalda. Sus dedos mutilados se posaron con firmeza sobre la tela gruesa, impregnada de aceites consagrados. Allí donde,
Bajo las guardas hexagramáticas se agitaba en agonía, sediento de visión verdadera, su tercer ojo. No era un suicidio, era una coronación. La elección entre una muerte humana y miserable y un poder sagrado y absoluto se realizó en una fracción de segundo. La navegante aceptó su naturaleza alienígena, abrazando la maldición genética como el mayor regalo del universo. Arrancando la venda apretada, la mutante abrió su tercer ojo y la tenue luz del emperador se desvaneció ante la furia de su verdadera naturaleza. La tela de seda cayó al suelo de mosaico, empapado de sangre negra, con un suave crujido. En ese mismo microsegundo, el espacio de la aguja de navegación se estremeció, como si recibiera el brutal latigazo de un látigo. La luz del tercer ojo no tenía nada que ver con la radiación electromagnética habitual. Era un agujero de radiación concentrado en el tejido de la realidad, la pura esencia primordial del Inmaterium, que había escapado de su prisión biológica al mundo material. El aire bajo la cúpula se secó al instante, extrayendo implacablemente la humedad de las membranas mucosas de los guardias presentes. El hedor dulzón del empíreo y el acre olor de la pólvora desaparecieron, borrados por el frío esterilizado y absoluto del vacío cósmico. La física ordinaria se rindió sin luchar. Un silencio atronador e insoportable cayó sobre el Sanctum, devorando incluso el ruido de los sistemas moribundos de la nave. Gallicles Priscus, impulsado por sus reflejos inculcados en el adiestramiento, apretó el gatillo. El pesado Volter de oficial escupió un proyectil de masa reactiva, pero el letal trozo de metal nunca alcanzó su objetivo. Al entrar en el cono de percepción distorsionada que se expandía, la carga se ralentizó. Ante los ojos del atónito escuadrón, la superficie estriada del proyectil se cubrió instantáneamente de óxido de siglos y se desintegró en polvo rojizo antes incluso de haber cruzado la mitad de la distancia hasta el trono del Atón. El veterano de la flota se cruzó de miradas con el abismo. El ojo en la frente de la mutante no tenía pupila ni iris, solo era un vórtice infinito y giratorio de tonos violetas aullantes que arrastraba el alma sin piedad. La augmética del comandante emitió un pitido en su agonía final. La lente estalló en un chorro de chispas, pero el ojo vivo del anciano permaneció abierto de par en par, paralizado por un horror primigenio que lo paralizaba. La aniquilación metafísica comenzó de inmediato. La carne del viejo guerrero no se hizo pedazos sangrientos, como por un impacto de plasma. El espacio alrededor de su figura se curvó antinaturalmente, invirtiendo la materia de adentro hacia afuera, con un crujido nauseabundo. La armadura de ceramita, los huesos reforzados y las fibras musculares densas comenzaron a ennegrecerse rápidamente y a desmoronarse. Su sistema nervioso se estaba calcinando desde adentro. En el lapso de un agónico y prolongado latido del corazón, el inflexible capitán se convirtió en una carcasa hueca y humeante, privada para siempre de alma y razón. Dentro de esta envoltura transparente, por un segundo, se vislumbró un corazón de cristal que se detuvo para siempre. El rostro de esta estatua quedó petrificado en una mueca de comprensión inhumana sobre su propia insignificancia frente a los verdaderos amos del cosmos. Los guardias imperiales, parados en las primeras filas del escuadrón, ni siquiera tuvieron tiempo de gritar. La mirada de la disformidad barrió la fila como la guadaña de un segador invisible e implacable. Los pesados rifles láser cayeron de manos que se convirtieron en ceniza gris en el aire, con un sonido sordo. Las almas de los soldados se calcinaban desde su interior, dejando tras de sí solo cáscaras vacías que se desmoronaban a gran velocidad. Las pesadas armaduras de placas se cubrían de milenios de corrosión en cuestión de segundos, y la materia orgánica se desintegraba en átomos básicos. No fue una simple muerte física. Estaba ocurriendo la eliminación total del hecho mismo de que estas personas habían existido. Una aniquilación de memorias, esperanzas y temores. En las filas de atrás,
El teniente Modestus Rulus temblaba, presionando su espalda desesperadamente contra los restos fundidos de la puerta de adamantio. El joven apretó los ojos con todas sus fuerzas, clavando los dedos sucios en su rostro hasta hacerse hematomas. Pero los delgados párpados no podían servir de barrera contra la radiación del empíreo. La luz del abismo penetraba la carne, clavándose directo en la esencia del ser humano. El oficial de comunicaciones estalló en llamas. No fue un fuego rugiente de Prometeo, devorando ávidamente el oxígeno y dejando atrás huesos carbonizados. Una llama blanca cegadora, fría como el hielo, envolvió en silencio la figura del joven. Ningún gemido escapó de sus pálidos labios. Su silueta se fue difuminando, disolviéndose en el resplandor que lastimaba los ojos. Del hombre que se había atrevido a llevarle vino al monstruo, solo quedó un leve resplandor residual que se iba desvaneciendo lentamente en el metal retorcido de las paredes de la nave. El estruendo de la batalla desapareció sin dejar rastro, dando paso a un silencio denso y sepulcral. La gravedad regresó con un tirón brusco y doloroso. Los restos carbonizados de Gallicles Priscus emitieron un crujido seco y sordo cuando su carcasa muerta perdió el equilibrio y se desplomó hacia abajo. El cuerpo del antiguo comandante estalló en una nube de grasa y ceniza gris que cayó en silencio al suelo, mezclándose con el aceite de motor viscoso de las tuberías destrozadas del servidor muerto. La aristócrata, clavada al trono de conexión, respiraba pesada y entrecortadamente. Las hendiduras branquiales carmesíes en su cuello latían frenéticamente, succionando el aire, ahora limpio de humo pero todavía ralo. La apertura de su ojo en el espacio real siempre cobraba un precio colosal. Las venas púrpura oscuro en su pálido rostro se hincharon, amenazando con reventar en cualquier segundo, y un flujo continuo de espesa sangre negra corría por su grácil barbilla. Docenas de neuroagujas se pusieron al rojo vivo, causando un dolor fantasma insoportable en la médula espinal. Pero, junto con la agotadora agonía física, llegó algo completamente distinto. Un sentimiento embriagador e implacable de superioridad absoluta. El Empirio dejó de intentar quebrar la cordura de la mutante con ilusiones. La tormenta alrededor de la fragata se apaciguó respetuosamente, reconociendo el nacimiento de una nueva fuerza dominante. La heredera de la sangre había demostrado su derecho a existir de la única forma que el universo despiadado podía comprender, aniquilando sin cuartel a aquellos que osaron alzar un arma. El Inmaterium no se devoró a la víctima. Por el contrario, la víctima había subordinado para sí una parte del potencial destructivo del océano de almas. En la cúpula vacía y devastada de la aguja de navegación, ya no había jueces. No había reglas de cuartel, no había odio ciego por parte de la tripulación. Solo quedaba la depredadora superviviente, sentada en un trono de latón en medio de un grandioso mausoleo. Las cenizas de aquellos que se atrevieron a juzgar a la sangre superior caían como nieve gris sobre las baldosas de latón ennegrecidas. El silencio sepulcral del sanctum solo era roto por el silbido intermitente de sus hendiduras branquiales. La ceniza que, no hace mucho, eran tropas de élite de la Guardia Imperial, cubrió con una gruesa capa el mosaico de la cubierta, mezclada con polvo de cristal brillante, todo lo que quedaba de Gallicles Priscus y su fanatismo reglamentario. Pero la batalla por la fragata aún no había terminado. El tercer ojo seguía abierto de par en par. Una cegadora luz violeta pulsaba en la frente de la navegante, quemando implacablemente los restos del aire viciado. La aristócrata lacerada y encadenada al latón no bajó su párpado. Superando la espantosa agonía de las neuroagujas incandescentes en su columna, la mutante echó la cabeza hacia atrás y dirigió la mirada mortal y no humana de la disformidad directamente hacia la cúpula de observación de la aguja, hacia el corazón mismo de la tormenta enfurecida. El no nacido que había sediado el casco de la voluntad de Sandruso respondió al desafío. El océano de la locura se alzó en colores imposibles, formando tras el cristal blindado un embudo espiral gigantesco de rostros gritando,
y almas humanas desgarradas. El susurro en el espejo hizo caer sobre la mente de la Novator todo su peso colosal, intentando aplastar la minúscula chispa de conciencia. El demonio estaba acostumbrado a alimentarse del terror, las dudas y la desesperación, y esperaba una victoria fácil sobre una mujer destrozada. Pero en el cuerpo destrozado de la casa Marinius ya no quedaba miedo. Había ardido hasta las cenizas, dejando solo un odio helado y puro como el cristal. Un odio hacia los siervos ciegos del emperador, hacia su propia y maldita deformidad, hacia el mismo abismo. Esta furia se convirtió en el combustible ideal, de alto octanaje. La luz de su tercer ojo se disparó a través de la cúpula transparente, como una lanza forjada de pura gravedad. La mirada de la vidente penetró en la esencia de la tormenta metafísica. El Inmaterium se atragantó. Por primera vez en mucho tiempo, el antiguo depredador no se topaba con una presa temblorosa, sino con otro superdepredador, igual de cruel. El tejido del Empirio crujió lastimosamente. El aullido mental del no nacido, lleno de un dolor repentino y de franca decepción, rodó por el revestimiento de la nave, haciendo que los lúmenes supervivientes estallaran en las cubiertas inferiores. El espacio tembló con una fuerza capaz de sacar las entrañas por la boca. La oscuridad absoluta de la disformidad se agrietó de repente, desmoronándose en pedazos de ilusiones sucias, y por la brecha fluyó la luz fría y absolutamente indiferente de las estrellas lejanas. Con un quejido colosal y prolongado, la fragata cayó de vuelta al espacio real. La vibración de los mamparos cesó instantáneamente. La presión mortífera de una dimensión alienígena desapareció, siendo reemplazada por el vacío habitual y estéril del cosmos. El Astronomicon, esa hoguera dorada y lejana en Terra, volvió a parpadear de forma estable en el borde de su percepción, ya no oculto por la espesa cortina de la locura. Lady Marinius exhaló entrecortadamente. El tercer ojo se cerró de forma lenta y reacia, escondiéndose bajo su fino párpado. Con un chasquido húmedo y sordo, las largas neuroagujas abandonaron su médula espinal, retrayéndose en el respaldo del trono de conexión. Los agarres metálicos se abrieron con un clic, liberando a la prisionera. La heredera de la sangre intentó ponerse de pie y estuvo a punto de colapsar sobre el suelo salpicado de ceniza gris. Su biología reestructurada exigía urgentemente tiempo para adaptarse. Sus piernas se habían vuelto mucho más largas, y las articulaciones de sus rodillas se doblaban en ángulos diferentes y espantosos. Apoyándose en el enorme reposabrazos del sillón de latón, la aristócrata se irguió despacio. Sus movimientos, que antes estaban llenos de una brusquedad y nerviosismo humano, adquirieron ahora la fluida y escurridiza gracia de una criatura de las profundidades marinas. Pisando pesadamente sobre los fragmentos de cristal con sus pies descalzos, que habían cambiado de forma, la mutante se acercó al panel de pared pulido que había sobrevivido, usándolo como espejo. Desde allí la observaba un verdadero monstruo. Una figura alta, de una delgadez espeluznante, envuelta en los jirones de lo que en su día fue lujosa seda terrana. Su piel era del color de un pergamino viejo, a través de la cual se marcaban claramente gruesos cordones de venas oscuras. Unas branquias anchas, que palpitaban rítmicamente en su cuello anormalmente largo. Dedos arácnidos, terminados en afilados espolones de hueso. En el centro de su frente lisa latía dolorosamente la cicatriz inflamada de su ojo oculto. Sus rasgos faciales habían perdido cualquier parecido a los ideales de belleza imperiales, transformándose en la máscara implacable de una superioridad ajena y fría. Se veía exactamente como la matriarca de la casa, cuya imagen hinchada la perseguía en sus pesadillas infantiles. Como la criatura misma que, con tanta razón, aterrorizaba al capitán Priscus. Pero, deslizando su mirada sobre este reflejo macabro, la vidente del vacío no sintió la repugnancia de antes.
Ya no había necesidad de esconderse humillantemente tras respiradores dorados y velos de nanocarbono. En esa fealdad residía un poder absoluto e inexpugnable. Un poder que había salvado miles de vidas en las cubiertas inferiores. Un poder que había obligado al mismísimo demonio a retroceder hacia la oscuridad. Ella aceptaba la maldición genética de su sangre, reforjándola en una corona invisible. El sacrificio trágico había muerto en el tormento de la mutación forzada. Sobre sus escombros había nacido la legítima señora de la pesadilla. Las hojas de las puertas destrozadas se separaron con un suave chasquido metálico. En el devastado Sanctum rodaron de forma monótona unos cuantos servidores de limpieza que habían sobrevivido en el depósito de reserva. Privados de módulos de combate, estos biomecanismos primitivos zumbaban suavemente mientras activaban sus mangueras de succión. Se dedicaron ciegamente a barrer las cenizas de la guardia y el polvo de cristal reluciente, en el cual se había convertido el capitán de la nave, obedeciendo estúpidamente sus algoritmos integrados para mantener la limpieza, sin hacer preguntas, sin tener emociones. Sirvientes perfectos para un nuevo orden despiadado. La aristócrata se apartó del espejo. Sus labios finos y sin sangre se curvaron en una sonrisa fría, cargada de una autoridad infinita. «Traedme vino y preparad los mapas estelares. Nos espera un largo viaje».